Los países del mundo siguen optando por la creación de soluciones que puedan facilitar la vida de las personas. En el mundo tributario se crean reglas y herramientas para que empresas o personas puedan llevar una mejor contabilidad, un mejor seguimiento a sus estados financieros y, por supuesto, puedan alternar las nuevas tecnologías a sus procesos de gestión. Desde hace un año se implementó en el país el uso de la facturación electrónica, un elemento fundamental y transparente que ayuda a empresas y negocios a llevar una mejor contabilidad con todas las de la ley. Llegó el momento de decirle adiós al papel y saludar a la modernidad. Hola, ¿qué tal? Feliz tarde, qué gusto poderlos saludar a esta hora en directo en la pantalla del canal institucional. Bienvenidos a una nueva emisión de Bien Dateado en vivo. Estamos con ustedes a través de nuestras plataformas digitales, Cami, y en todas nuestras señales abiertas que llegan a las diferentes regiones del país. Bienvenida, qué gusto saludarte en esta tarde de jueves. Hola, muy buenas tardes, Carlos, televidentes. Feliz de estar una tarde nuevamente con ustedes en Bien Dateado, información de servicio, así que acomódense frente a sus televisores o en el lugar en donde se encuentren, porque este es nuestro programa. Hacía hace un momento una compra aquí en un centro comercial que hay cerca al canal y me dan esta factura, pero también me dicen que existe ahora la factura electrónica, Cami, que justamente nos llega a nuestros correos, esto por comodidad, por cuidado del medio ambiente, pero sobre todo para ser más prácticos, incluso a nuestro WhatsApp nos puede llegar, pues justamente ese es nuestro tema del día hoy en este Bien Dateado. Cami, estaremos hablando sobre facturación electrónica. Así es, así que, ¿qué te parece si iniciamos de una vez con nuestros titulares? Porque la facturación de papel, cosa del pasado. Conozca la historia de un par de microempresarios que mejoraron sus ventas gracias a la facturación electrónica. Precisamente, del papel a lo digital. Con la implementación de la factura electrónica, el país y las entidades encargadas del ámbito tributario encontraron un mejor camino sobre la contabilidad de muchos negocios. Conozca en Bien Dateado en qué consiste esta innovación tecnológica. Bueno, y atención, porque expertos nos van a contar por qué la facturación electrónica favorece las relaciones comerciales, reduce la evasión tributaria, favorece al medio ambiente, entre otras ventajas. Hora de la facturación electrónica. Es tiempo, desde ya, de adaptarnos a la facturación electrónica. Así puede implementar y simplificar los procesos contables de su negocio. Les tenemos los detalles. Además, Carlos, el futuro de la facturación. Conozca cómo se puede pasar a la facturación electrónica de manera fácil y económica. Esto es Bien Dateado al servicio del ciudadano. Iniciamos. Pues justamente si usted es comerciante y todavía no ha implementado la facturación electrónica, en este Bien Dateado les estaremos dando pautas, herramientas, tips. Ya están aquí en los estudios de RTBC los encargados de la DIAN de entregarnos esa información completa para que usted indague y pregunte en directo. Este Bien Dateado, recuerde que está a su disposición y a su servicio y tenemos unos canales para que usted nos deje sus preguntas y comentarios. Mire, el 312-487-0413 es nuestra línea de WhatsApp, donde estaremos atendiendo sus preguntas por medio de audios, de notas de voz. Pero si prefiere también nos puede escribir en directo en la transmisión que estamos originando en nuestro Facebook Live. Recuerde que en esta plataforma nos encuentra como Institucional TV o Canal Institucional. Los vamos a estar leyendo. Y además, desde ya, en cualquier región del país, puede marcarnos al 601-220-0707. 601-220-0707. E iniciamos porque Marisol y Ricardo son una pareja de esposos que en medio de la pandemia decidieron montar un pequeño negocio de prendas industriales e implementos de protección personal. Con el tiempo fueron creciendo y a la par implementaron la facturación electrónica en su microempresa. Conozcamos su historia. A Ricardo y a Marisol les aplicó aquel refrán que dice: no hay mal que por bien no venga. Esta pareja de esposos que antes de la pandemia parecían tener su vida laboral resuelta, los cogió de sorpresa la crisis laboral dejada por el COVID-19 y los puso a prueba.
Su empeño y resiliencia los llevó a incursionar en la venta de prendas de dotación para entornos industriales, gastronómicos, de servicios generales, entre otros sectores que hoy tienen la posibilidad de proveer con su nuevo negocio. A raíz de la pandemia, pues mi empresa no aguantó, se quebró y se terminó, me quedé sin trabajo, igual ellos. Este negocio inicia después de la pandemia, pues debido a que la gente ya empezaba a utilizar los uniformes antifluidos. Entonces empezamos con un uniforme, lo devolvían por cualquier razón, motivo, y ya después fue a publicar por las redes sociales. Me llegó de pronto que empezar a vender por internet, no manejábamos eso, la verdad pues a nosotros las redes se nos dificultaban, pero entonces empezamos a aprender. En esa parte entra mi esposa que empezó también a incursionar por internet, a vender guantes, uniformes, botas, overoles. Entonces por eso tratamos de incursionar y ahí empezamos a ver, a finiquitar pues que ese era como el futuro de nosotros de montar este negocio de dotaciones, con la ayuda de nuestros hijos que fueron los que, pues sí, nosotros hicimos como aportamos la idea y ellos nos la ayudaron a solidificar. No existe un microempresario en el país que diga que consolidar un negocio es trabajo fácil. Ellos tuvieron el reto de constituir su empresa y llevar una contabilidad acorde al crecimiento de sus ventas y a lo que dictan los entes tributarios. Y mientras el negocio crecía, aparecieron innovaciones que tuvieron que implementar para su negocio. Los días de aquellas facturas de papel llegaron a su fin. Tuvieron que dar el salto a la factura electrónica. Eso sí, todavía luchan con la tecnología porque a decir verdad no se sienten tan duchos. Y empezamos a buscar, pues ya solidificar el negocio, a buscar un local, después del local entonces a comprar la mercancía y en ese momento ya nos empezamos como a constituir como empresa. A medida que el negocio fue creciendo, ya eran clientes más grandes que ya no solicitaban unos uniformes sino más. Pero entonces empezaron clientes a pedirnos que necesitaban que hiciéramos facturación electrónica. Como no la teníamos, pues se perdía la venta. Nos asesoramos con contadores, con abogados, pues para hacer las cosas bien. Llegar a la factura electrónica, pues sí nos ha costado un poco de trabajo, pero lo estamos logrando. Estamos aprendiendo para la facturación electrónica. La ventaja es que es más ágil. Para el negocio es bueno porque nos ayuda con el inventario, ya no es como tan rústico como antes, que pues todo era muy manual. Entonces con todos estos sistemas todo es más práctico, nos ayuda a llevar mejor nuestra contabilidad y de pronto y ya no de pronto requiere que de pronto nuestra presencia ahí, porque ahora hoy en día todo se va a poder manejar desde casa, virtual, digital. Un poquito difícil, pero pienso que es lo que va pasando y uno tiene que ir como a la par de la tecnología. Esto lo usan con su gorrito. Gracias al apoyo de sus hijos, a su empuje, esta pareja decidió salir adelante y ya son 2 años los que llevan con este emprendimiento, como lo llaman, aprendiendo, adaptándose a los cambios, pero sobre todo, cumpliéndole en cada venta a sus clientes con la factura, pero electrónica. Y entramos a nuestra cifra porque la facturación electrónica es sin duda innovación tecnológica que además depura la vida contable de muchas empresas. Así que iniciamos a conocer gran parte de estos datos importantes frente a nuestro tema del día, porque desde el año 2015 precisamente la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, viene trabajando en la implementación del sistema de facturación electrónica, convirtiendo así este modelo en un referente en América Latina. Según precisamente la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, entre 2019 y 2022 se han realizado un número de 2.804 millones de facturas electrónicas y se han habilitado más de 800.000 empresas para facturar electrónicamente. Según estudios realizados por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, es más económico facturar electrónicamente que por las modalidades tradicionales.
y el ahorro puede presentar hasta el 80% de los gastos frente a la gestión de la factura en papel. Es nuestro tema del día hoy en este Bien Dateado, hablando sobre facturación electrónica en Colombia. Y precisamente es una de las modalidades con mayor reconocimiento comparada con otras naciones del continente. Dado a su eficacia, seguimiento y sobre todo implementación, esta herramienta tecnológica busca que el comercio del país vaya de la mano con la legalidad, reportando entradas y salidas en las transacciones de los negocios. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, trabaja de manera permanente en capacitación y programas para que las empresas puedan poner en práctica este instrumento, saltando del papel a lo digital. La facturación electrónica que llegó a nuestro país en el 2019 ha sido modelo a seguir por algunos países de Latinoamérica. La factura electrónica es una interpretación de la antigua factura de papel, en donde hay unos datos que son quién vende, quién compra, a qué precio, qué cantidades, qué impuestos tiene. Es el documento más granular de la economía de un país. Este sistema de facturación incluye el código CUFE, que es el código único de facturación electrónica. Adicionalmente incluye el código QR. Y este sistema se caracteriza porque utiliza recursos electrónicos donde se emite un documento digital y se transmite la información de manera sincrónica a los sistemas de la DIAN y al mismo tiempo al respectivo cliente, lo que permite un mayor control y una mayor seguridad en la información y asimismo le da toda la legitimidad sobre este documento. Todos los que tengan un NIT, todas las personas jurídicas están obligados a facturar electrónicamente y las personas naturales que tengan ingresos superiores a una cifra que te va a sonar rara, que es 3.500 VTs, pero esos son más o menos unos 130 millones de ingresos al año. O sea, una persona natural que tenga un negocio y ese negocio facture 10 millones de pesos mensuales más o menos, está obligado a facturar electrónicamente. Con la facturación electrónica de la DIAN, además de buscar la legalidad de las empresas en el país, también se quiere obtener datos claros sobre las compras y ventas que tienen los establecimientos. Están obligados todas las personas jurídicas que vendan bienes y servicios. En cuanto a las personas naturales, aquellos que estén obligados a facturar, es decir, los que sean responsables del impuesto sobre las ventas, los que están inscritos en el régimen de tributación simple, los litógrafos, los usuarios aduaneros como los importadores, todos los comerciantes y los que ejercen también actividades profesionales y también todos los responsables del impuesto al consumo. Para la administración tributaria en Colombia, que es la DIAN, es información, una información muy rica en datos y datos valiosos porque son las ventas, y en la factura electrónica está el impuesto más importante del país, que es el IVA. Entonces la DIAN controla el impuesto que se da en las ventas a través de la factura electrónica, que es el IVA. En primera medida, esto se creó para evitar la evasión. Y esto pues le da al Estado, le garantiza o le permite que todas las operaciones se controlen, pues al emitirse esta factura por este sistema, la información va a contar de manera inmediata con todo lo que se esté facturando a nivel nacional en todas las empresas. Además de contar con la facturación electrónica en el país, se está implementando la nómina electrónica y otros registros que permitan a los pequeños empresarios financiarse. Es un mensaje a decirles que no hay excusa porque no tiene costo si no quisieran, es gratis, habilitarse es muy sencillo y tarde que temprano les va a tocar porque en el caso que ustedes no le entreguen como proveedor a su cliente la factura, ese comprador no puede deducir la factura en sus impuestos. Entonces lo que hacen hoy los compradores ya preguntan, ¿usted tiene factura electrónica? Sí, no. Entonces si te dicen que no, entonces no puede ser proveedor mío porque me cuesta mucho no incluir ese costo dentro de mi declaración de impuestos. Según las
las estadísticas de la DIAN, más de 200.000 personas naturales ya cuentan con la facturación electrónica y 750.000 empresas ya implementaron este sistema. Hablan los expertos. En contexto. 2:15 de la tarde, estamos en directo en este Bien Dateado, acompañándolos precisamente hablando sobre facturación electrónica, y en nuestro espacio es momento de que hablen los expertos en contexto, porque es que la DIAN calculó para el 2020 la emisión de 1.200 millones de facturas electrónicas en el país. Además, la firma PricewaterhouseCoopers realizó una medición entre las empresas que implementaron este tipo de facturación y confirmó que estos negocios experimentan una reducción, ojo al dato, del 30% en los tiempos de procedimientos de su facturación. Pues en este Bien Dateado el protagonista es la facturación, por eso entramos en contexto justamente a hablar con los expertos, y qué mejor que presentar a esta hora en directo en esta charla a Luis Hernando Valero. Él es el subdirector de factura de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en nuestro país, la DIAN. Doctor Valero, bienvenido a Bien Dateado, qué gusto tenerlo en esta tarde. Carlos, muchas gracias por esta invitación a este importante programa para conversar de factura electrónica. Pues doctor Valero, inmediatamente iniciamos esta charla preguntándole cuáles son las principales razones de implementar precisamente en Colombia, en el país, la facturación electrónica, y justamente quiénes son los que están obligados a hoy precisamente a implementar la facturación electrónica en todo el territorio nacional, y qué pasa con aquellos que no están debidamente habilitados. ¿Por qué se dan estas situaciones? Bueno, Carlos, importante pregunta. Llegamos a la factura electrónica porque la tecnología y el desarrollo tecnológico nos llevó a eso. Vivimos con la tecnología permanentemente, consumimos, y resulta que las facturas no podían ser de otra manera, tenían que ser facturas electrónicas, y al igual que el mundo se mueve ahí. Entonces, por eso el país se llegó a adoptar la factura electrónica, como lo ha hecho muchos otros países en Latinoamérica, y Colombia lo hizo adoptando las mejores prácticas internacionales que existen. Y en eso digamos que es muy importante el desarrollo que hemos tenido. Llegamos y tenemos que estar muy orgullosos de estos últimos años, los resultados que el país ha logrado. ¿Por qué importante, decías? Porque permite que las personas conozcan en qué están gastando su dinero, sus recursos. Tiene unos efectos fiscales, porque tú puedes usar esas facturas como parte de los costos, de las deducciones cuando estás en tu declaración de renta. Y eso es algo muy importante. Puedes recuperar el IVA de esas compras que estás haciendo para el desarrollo de tu negocio, y lo tienes soportado en ese documento. Ahorras en términos de no estar consumiendo, por ejemplo, en envío de mensajería postal de los documentos. Es solo sencillo a través de un correo electrónico. Entonces eso hace que tenga muchas ventajas. Los empresarios están ahorrando mucho dinero, se pueden comunicar directamente entre ellos con sus sistemas informáticos porque están preparados, y eso hace que la toma de decisiones sea muy eficiente. Y me decías, ¿quiénes son los obligados a facturar? Sí. Básicamente, toda aquella persona que venda bienes o preste servicios en el país está obligada a facturar electrónicamente. Hay unas excepciones, y hay pocas excepciones. Por ejemplo, las personas que venden bienes o prestan servicios y tienen ingresos inferiores a 3.500 VTs, estamos hablando este año alrededor de 148.400.000 pesos, o el año pasado esas 3.500 VTs que estaban alrededor de los 135 millones de pesos. Esas personas que no llegan a ese tope no están obligadas a facturar, y me refiero únicamente a personas naturales. Sí. Pero en general, cualquier persona jurídica está obligada a facturar, salvo, por ejemplo, los bancos, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento comercial. Doctor Valero, ¿cuál es el diagnóstico que puede hacerse precisamente sobre los negocios en el país que implementaron la facturación electrónica? ¿Fue un proceso fácil o más difícil en todos estos actores? Tú lo mencionaste cuando estábamos hablando desde cuándo el país estaba trabajando en factura electrónica. El concepto existe en nuestra normativa desde el año 1995, y el país hizo no menos de 4 intentos hasta que logramos tener el mejor sistema de facturación, con las mejores prácticas, con las mejores tecnologías que facilitan que se puedan recibir más de
6.5 millones de transacciones diariamente. Y eso fue posible por haber tomado lo mejor de lo que se está desarrollando en este momento en la tecnología. Los empresarios, ¿qué hicieron? Tenemos unas cifras importantes y curiosamente, cuando inició la emergencia sanitaria allá en el año 2020, fue el año donde más personas lograron habilitarse para facturar electrónicamente. ¿Por qué? Porque todos nos convertimos en usuarios de temas electrónicos y eso permitió. Ahora tenemos al día de hoy 956.000 facturadores electrónicos. Doctor Valero, ¿qué tipo de normatividad existente amplía el uso y la apropiación de la facturación electrónica en Colombia? Bueno, tenemos un marco legal que se ha venido desarrollando, que se ha madurado. Digamos que está basado en el decreto 358 de 2020 y la resolución 0042 de ese mismo año. Ahí es donde usted encuentra la información básica de lo que tiene que ver con la factura electrónica de venta, con los documentos equivalentes que también existen y que están y que para el común de las personas no es tan claro, por ejemplo, cuando te entregan una tirilla en un supermercado, que eso es un documento equivalente a la factura de venta y una factura electrónica. Entonces, por eso, qué bueno conversar con ustedes de eso hoy para hacer claridad, para que las personas tengan apropiados esos conceptos. Pues, doctor Valero, de verdad, muchas gracias. Finalmente, ¿cuál es ese mensaje breve que usted le deja a todos los colombianos para que empecemos a hacer de la factura electrónica una realidad en nuestro país? Carlos, pues el mensaje que queremos decirle a todos nuestros ciudadanos, empresarios, es que pues, la factura electrónica es una realidad en el país, que es importante que la exijamos en todas las compras de bienes y servicios, que usted hace un esfuerzo económico en pagar sus impuestos y la única certeza que tiene usted de que ese IVA que pagó, ese impuesto al consumo que está pagando, usted sabe que está reportado a la DIAN y la DIAN de esa manera puede garantizar que esos dineros lleguen al Tesoro Nacional, pero adicionalmente hay unos beneficios y quiero decirle a las personas naturales que declaran el impuesto sobre la renta que pueden deducir de sus facturas electrónicas, de sus compras, hasta el 1%. Y eso implica pagar menos impuesto de renta y esos beneficios los trajo la reforma tributaria de la ley 2277 y es importante que lo conozcamos para exigir. Cuando yo no exijo mi factura electrónica, estoy perdiendo dinero. Entonces, en eso es muy importante que tengamos ese mensaje. Pues es el doctor Luis Hernando Valero, justamente de la DIAN, acompañándonos precisamente para explicarnos un poco más sobre la facturación electrónica. Doctor Valero, por acá siempre bienvenido, lo estaremos esperando. Muchas gracias, Carlos, aquí estaremos para Nosotros servir. Avanzamos en este Bien Dateado en vivo a través de la pantalla de Canal Institucional. Recuerde que hoy hablamos precisamente sobre facturación electrónica, es nuestro tema del día. ¿Tiene preguntas, tiene dudas? Pues ya están aquí en los estudios de RTBC y de Canal Institucional los expertos Camis. Tenemos un abogado, tenemos un especialista también en contabilidad que nos estará ayudando a darnos una guía completa de lo que es la facturación electrónica para su negocio, si usted es comprador o vendedor. Carlos, ¿qué te parece si iniciamos hablando un poco acerca de los beneficios? De una. De una, porque la facturación electrónica ofrece ventajas importantes para el estado contable de las empresas. Este instrumento mejora las relaciones comerciales, reduce costos operacionales en el envío y recepción de facturas. Además, facilita el seguimiento del estado de las ventas y fomenta la sostenibilidad ambiental. Estos son algunos de sus principales beneficios. La facturación electrónica es la evolución de la factura tradicional. Esta ha traído muchos beneficios para las empresas y personas naturales. Además, tributariamente es un soporte de transacciones de venta de bienes y servicios. Ganan mucho control sobre lo que verdaderamente están reportando en sus ventas. ¿Listo? Principalmente las instituciones, empresas, personas naturales y demás que están obligadas a reportar IVA, tipo consumo, o bien que son catalogadas personas naturales que son comerciantes, ganan mucho control frente a lo que venden. Dejan, por ejemplo, la típica palabra de ay, ¿dónde dejé esa factura? Como es algo físico, se me rompió, le cayó agua, además, ya tienen todo en un software, en un computador, en una nube. Ahí ganan orden, ganan control. Y la DIAN claramente gana que verdaderamente le reporten lo que están vendiendo o los bienes y servicios que prestar. Yo veo dos ganancias muy importantes. La principal es reducción de costos. Ya no vas a pagar tinta, impresora, papel. Y lo otro, temas operativos. Ya todo te lo va a hacer un software, te lo va a hacer un programa especializado
La DIAN bien presta, hay un programa que la DIAN presta para hacer todo este tema contable. Si tu empresa pues, no tiene tanta carga de facturas, se ajusta perfectamente, o si no, las mismas empresas generan desarrollos o van a un programador o algún programa que ya exista y lo hacen. Un proceso en el que gana también el medio ambiente. Por 1 millón de facturas que tú emites, 56 árboles se salvan. Entonces ahí también gana el medio ambiente. Colombia va en un proceso de desarrollo en esa tecnología y ventajas ahí. Pensaron muy bien porque se maneja la parte ambiental al no trabajar tanto papel. Entonces, en primera instancia, la parte ambiental, la segunda instancia, pues economía, o sea, tiene un menor costo al ser electrónico. Tiene ventajas porque ya logra que entre el cliente y el proveedor haya más rapidez, hay más eficacia en el proceso, hay más competitividad. Adicional, esas facturas electrónicas pueden llegar a ser objeto de factoring. O sea, se puede empezar a entrar en un proceso de venta de factura, que eso también es un proceso bien importante que en Colombia no lo teníamos anteriormente. Adicional a eso, digamos que el proceso cuando es electrónico, la empresa se vuelve mucho más competitiva en el mercado, porque ya hay una mejor respuesta rápida y no hay inconvenientes de que esto sí era o no era. La factura tiene un proceso de aceptación, de rechazo, si es el caso de la factura, en el momento, en línea, que se hace aquí en Colombia, en el proceso de facturación electrónica. En ese proceso, pues, viene una generación de cultura al contribuyente. Por ese sentido, entonces, claro, para las personas naturales o para las empresas como tal, para las organizaciones, es muy importante entrar en ese proceso de tecnificación de la factura, porque hay mucha utilidad, hay mucho beneficio sobre ella. Decirle al contribuyente, mire, usted compró, usted tiene derecho a su factura. Adicional, como estamos en un proceso de cultura al contribuyente, eso te va a servir para declaración de renta, cuando vaya a presentar su información ante el Estado, ante la DIAN. Entonces no va a haber inconveniente de que sí era o no era. Esto ya es en línea y ya no hay forma de decir, oiga, esto es mentira o esto es verdad. Lo que se hacía con papel. Mientras que la factura electrónica, pues, le va a dar un beneficio a todo contribuyente porque le da respaldo de lo que ha adquirido, sabe que eso es suyo, y de paso va a poder tener un soporte para decir al Estado, mire, yo tengo gastos, yo tengo compras que con dinero lícito en el país. Esa cultura genera mucha confianza también entre las partes y cultura pues es un proceso, va paso a paso. Carlos, definitivamente son muchos los beneficios que trae la facturación electrónica. Además, me encanta el lema de hoy, pasar del papel a lo digital. Pero mira que también puede pasar que si usted no implementa la facturación electrónica, pues puede tener algunas sanciones. Justamente en este Bien Dateado les vamos a contar de qué se tratan esas sanciones. Si usted tiene preguntas, dudas, inquietudes sobre nuestro tema del día, es momento de participar. Expertos estarán dándole una guía en el 312-487-0413. Y es que la no presentación de la factura electrónica puede acarrear sanciones pecuniarias y hasta el cierre definitivo del establecimiento. En la actualidad, quienes hayan hecho las transacciones por más de 248 millones de pesos están obligados a la emisión de este tipo de facturas. Atentos, es hora de la implementación definitiva para quienes no han puesto en marcha este mecanismo. Evítese dolores de cabeza. En Colombia, más de 600.000 personas están obligadas a facturar electrónicamente. Pero ¿cómo soporta una persona una transacción comercial cuando no está obligada a hacerla? ¿Y cuáles son las sanciones para quienes, teniendo que hacerlo, no lo hacen? En el contexto general, Manuel, de la factura electrónica hay varios actores. Dentro de esos actores están los actores que siempre han participado en un proceso comercial, quien compra y quien vende. Pero adicional está el gobierno, a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ejerciendo el control que siempre ha ejercido. Hay otros actores que participan de un modelo posterior a la generación de la facturación, que son otros actores que actúan en el mercado del factoring electrónico, que es otra arista que tiene este modelo de la facturación electrónica. Esto fue una política de gobierno para encaminar y mejorar el recaudo, evitar la evasión y la ilusión, y también para dar un sistema de gestión para las empresas que dinamizaran el comercio.
En Colombia deben hacer factura electrónica tanto personas naturales como jurídicas que perciban ingresos por su actividad económica. En el caso de las personas naturales, deben ser ingresos mayores a 148 millones. En el caso de las personas jurídicas, son todas las empresas que están obligadas a facturar, lo deben hacer de manera electrónicamente, y los responsables de IVA. Por supuesto, dentro de la ley de factura electrónica hay unas precisiones para algunos sectores en particular. En el contexto de quienes incumplen con la norma, básicamente están incumpliendo con la ley que tiene el país. Y en el caso electrónico se someten básicamente a dos tipos de sanciones. La primera sanción es una sanción que se llama pecuniaria, que corresponde a dinero que tiene que pagar este obligado por incumplir la norma de facturar electrónicamente, y que el valor de esa multa o sanción puede llegar hasta el 1% de las transacciones que éste hizo sin cumplir adecuadamente ese objetivo de facturar electrónicamente. También hay sanciones que son ya más ácidas, por decir algo, y es que pueden llegar a cerrar el establecimiento comercial, cosa que a nadie le gustaría después de muchos años de estar construyendo un establecimiento comercial, llegar a que se lo cierren. Entonces, esos son los dos tipos de sanciones que se pueden presentar en este momento. Doctor, ¿este país está preparado para la facturación electrónica, teniendo en cuenta que hay municipios muy lejanos de sexta categoría, donde, por ejemplo, Rosita le hace a la alcaldía 1000 empanadas en 6 meses? ¿Ella tiene o está obligada a facturar? En el caso de Rosita, que es una persona que no está obligada a facturar, el alcalde sí debe generar el documento que soporte esa transacción de la compra de las empanadas a Rosita, ¿sí? El modelo de facturación electrónica ya contempla eso, y es un documento que se llama el documento soporte de transacciones con no obligados a facturar, donde no importa que no estés obligado a facturar, tendrá la DIAN el reporte de la transacción comercial que hiciste producto de tu actividad a pesar de no ser obligada. Quien reporta esa transacción es quien consumió el producto o el servicio, ¿sí? Entonces ese es, digamos, en el contexto de Rosita. En el contexto general, el gobierno, a través de las diferentes políticas que ha ido generando, está extendiendo los lazos tecnológicos en todos los municipios del país. Y esos lazos tecnológicos tienen que ver con el Internet, con la habilitación de servicios a través de ese Internet para que lleguen a las diferentes localidades del país, incluso las más lejanas. Y de esta forma poder hacer esos procesos de facturación electrónica también y garantizar el control, porque la soberanía del país es en todo el país, no en parte del país. En Bien Dateado, te orientamos. Nos estamos acompañando en directo en esta tarde de jueves en la pantalla del canal institucional en nuestro Bien Dateado. Usted de los que no se ha pasado todavía la facturación electrónica, quizás todavía no conoce de fondo las implicaciones legales que podría tener de no implementarla. Usted de los que desea saber cómo ponerla en práctica en su negocio, quizás si está obligado a hacerlo, pues en este Bien Dateado siempre nos gusta resolver sus interrogantes con los expertos. Participe ahora, le recordamos nuestros canales de comunicación muy sencillos. Va a encontrar nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413, donde usted se puede comunicar en directo con este espacio. Nos puede dejar sus preguntas por medio de notas de voz, de audio, pero también lo puede hacer en la transmisión que estamos originando en nuestro Facebook Live. En esta plataforma nos encuentra como Institucional TV o Canal Institucional. Los vamos a estar leyendo en los comentarios. Y además puede marcarnos en vivo a nuestra línea nacional, el 601-220-0707, desde cualquier región del país.
Si usted es comerciante, si usted es vendedor, si necesita implementar la factura electrónica en su negocio, pues los estaremos atendiendo. Precisamente a esta hora tenemos a nuestros invitados especiales, quienes ya han llegado a nuestros estudios de RTBC, el Sistema de Medios Públicos, para atender sus dudas, para atender sus preguntas en este Bien Dateado. Y para mí es un gusto presentarles a Javier Muñoz. Él es abogado financiero. Le agradecemos por aceptar esta invitación a nuestro Bien Dateado. Javier, bienvenido, qué gusto. Muchas gracias por la invitación, Carlos. De este lado también nos acompaña Juan José Rivera. Él es contador, especialista en revisoría fiscal y además magíster en economía social. Gracias, Juan, por estar con nosotros en este Bien Dateado. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y estamos dispuestos pues a responder las inquietudes de ustedes y de que le interese un poco el tema, pues en la medida en que esté en nuestras capacidades. Muchas gracias. Ya lo saben, desde la parte legal y desde la parte contable tenemos invitados especiales para que usted haga sus interrogantes, realice sus preguntas en directo. Precisamente nos vamos para el 312-487-0413, nuestra línea de WhatsApp que está ahí apareciendo justamente en sus pantallas para que comience a interactuar con este Bien Dateado. Buenas tardes, me gustaría saber cuál es el paso a paso para la obtención de la facturación electrónica. Gracias. ¿Cuál puede ser ese paso a paso para la obtención de esa facturación electrónica? Quizás una persona que tenga una empresa, un negocio y que naturalmente esté obligado a realizar este proceso. Sí, digamos que el paso a paso lo determina la legislación colombiana. Como lo decía el doctor Valero, prácticamente Colombia está iniciando todo este proceso porque ya vienen con unos países muy avanzados. México, por ejemplo, ya en un año tiene 2,8 billones de facturas que produce. Entonces es la norma que la mencionaba el doctor Valero, el decreto 358 del 2020, están los requisitos puntuales, básicamente que sean responsables del impuesto sobre las ventas, aunque digamos que también pueden, como los pequeños comerciantes en el caso de los tenderos, de los peluqueros, que se inscriban al régimen simple de tributación simple, inclusive los profesionales que tengan alguna actividad que desempeñen en su ejercicio. Obviamente los requisitos están establecidos ahí sobre esa obligatoriedad que está definida en VTs. Los VTs son las unidades de valores tributarios que para el año 2023 es 42.412 pesos que se viene actualizando cada año. Entonces básicamente es un poco conocer esos requisitos a través de esa normatividad y así invitarlos a que se inscriban a formalizar la expedición de su factura electrónica y, como ustedes lo dijeron, eliminar el papel totalmente, que es una carga muy costosa para las empresas. Perfecto, Juan José. Me voy con usted, Javier, porque nos preguntan mucho sobre la evasión. ¿La facturación electrónica ayuda a minimizar este delito? Sí, claro, esa facturación electrónica le permite tener una herramienta actualizada día a día a la DIAN para efectos del control fiscal de todos los colombianos que realizan compras por este medio. Avanzamos en este Bien Dateado. Usted tiene preguntas, tiene dudas sobre la facturación electrónica, es momento que participe con nosotros. Estamos en directo en la pantalla de Canal Institucional, hoy hablando sobre este tema tan importante para todos los comerciantes, compradores y vendedores de nuestro país. Continuamos escuchándolos. Sí, muy buena tarde, gracias. Yo quisiera averiguar qué tipo de beneficio tributario tiene facturar electrónicamente. Mil gracias. Mil gracias a usted por estar conectado con nosotros a esta hora. ¿Cuáles son esos beneficios? Muchísimos. Resulta que para efectos de la declaración del impuesto sobre las ventas y para la declaración del impuesto sobre la renta se puede descontar unos valores por efecto de facturar electrónicamente. Entonces, el concepto se llama deducciones y de costos y de gastos que permite la normatividad, en la cual le va a permitir a los contribuyentes que si es responsable del impuesto sobre las ventas y es responsable sobre el impuesto sobre la renta, se les va a bajar esos valores a los cuales están obligados a cancelar por efecto de contar con este beneficio.
Nos acompaña Juan José Rivera desde la parte contable, precisamente resolviendo sus dudas, y está también con nosotros en este bien dateado Javier Muñoz, quien nos ayuda a resolver sus preguntas desde la parte legal. Hoy, ¿cuál es nuestro tema del día? Para usted que llega a nuestra sintonía, estamos hablando sobre facturación electrónica. Pues los invito a los dos para que vayamos a nuestras plataformas digitales, a nuestras redes sociales, donde comiencen a participar activamente también nuestros televidentes y nos preguntan cuántos tipos de facturación electrónica existen y precisamente para qué sirven. Bueno, volviendo al tema de la parte legal, es un solo concepto de facturación electrónica, que es por la expedición en la venta de un bien o un servicio. Lo que pasa es que hay una homologación con un documento que se llama documento equivalente, que son de 13 tipos cuando no accede directamente al tema de la facturación electrónica. Entonces ahí existen varios conceptos y están relacionados tanto los obligados a facturar electrónicamente como los no obligados a facturar electrónicamente. Entonces estamos hablando tanto de pequeñas y medianas empresas, de grandes empresas, de personas naturales, de aquellos que explotan una actividad profesional en la cual por el simple hecho de estar obligado no se limita simplemente a un solo tipo de factura electrónica, sino al concepto que se llama documento equivalente. Pues Juan, a esta hora también está con nosotros Zenaida en nuestra línea nacional, el 220-0707. Ella nos saluda desde Guateque, Boyacá. Zenaida, bienvenida, bien dateado. Qué gusto saludarte a esta hora en directo y adelante con tu pregunta. Bueno, vamos a ver si Zenaida nos escucha por ahí. Te escuchamos. Adelante. Bien, parece que no la tenemos. Vamos a tratar de recuperar la comunicación en instantes con ella. Desde Guateque, ahí se está comunicando con este bien dateado en vivo. Recuerda que usted también lo puede hacer en nuestras plataformas digitales. Aparecemos como Canal Institucional o Institucional TV en nuestras redes sociales y además puede dejarnos sus preguntas a través del 312-487-0413. Continuamos leyendo sus inquietudes frente a nuestro tema del día, facturación electrónica, y nos preguntan, ¿cómo sé si estoy obligado a facturar electrónicamente o no? Doctor. Insisto con la respuesta que les he dado a los anteriores participantes, que es la mínima norma. El doctor Valero lo explicaba un poco, que son los obligados responsables del impuesto sobre las ventas, los que tienen ingresos iguales o superiores a 3.500 OBT están obligados a facturar electrónicamente. Y obviamente en el tema de las profesiones independientes, aquellos contribuyentes que se inscriban al régimen simple de tributación simple. Es importante, sobre todo para los pequeños empresarios, ¿qué es eso del régimen simple de tributación simple? Son aquellos contribuyentes que pueden pagar en un solo formulario en un año varios impuestos, como el impuesto sobre las ventas, como el impuesto de industria y comercio, el impuesto a consumo, y entonces por el hecho de inscribirse ya los obliga a facturar electrónicamente, pero tiene una cantidad de beneficios en relación con los impuestos a los que está obligado a presentar y declarar. Creo que es clara la información. A esta hora saludamos a Enrique Ortús. Él se encuentra en Málaga, Santander. Enrique, bienvenido a Bien Dateado. Qué gusto saludarlo y cuéntenos cuál es su pregunta a esta hora. Gracias, buena tarde, muy amable. Felicitarlos por el programa tan oportuno y tan bueno que nos ofrecen todos los santos días. Mire, llamo de Málaga, Santander, soy presidente de Asojuntas y deseo saber con los señores que están hablando del tema es cómo se manejan en las juntas de acción comunal y en Asojuntas el tema de la factura electrónica. Muchas gracias, muy amable. Juan, adelante. Correcto. Digamos que obviamente es un objeto social, dependiendo del objeto social si le genera ingresos, entonces, insisto en el tema normativo, está relacionado con los documentos equivalentes. Hay unos documentos equivalentes que no necesariamente son una factura electrónica, como por ejemplo las boletas de cine, como por ejemplo los tiquetes de transporte público, como por ejemplo, hay 13 documentos no equivalentes. Si al final de la norma nos dice que cualquiera de esos 12 anteriores con ese 13 se puede equiparar o ser equivalente
para efectos de que se facture electrónicamente, con los mismos beneficios. No obstante, las acciones comunales no están obligados al impuesto sobre la renta, pues simplemente es el beneficio para efectos de eliminar, como he venido diciendo, el papel en un momento determinado. Avanzamos en este Bien Dateado en directo a través de la pantalla de Canal Institucional. Usted recuerda que se puede conectar con nosotros en todas nuestras plataformas digitales. Además lo puede hacer en nuestra línea nacional, que ya está habilitada ahí, el 601-220-0707. Está Carlos a esta hora desde Bogotá. Carlos, bienvenido a Bien Dateado. Adelante con su pregunta. Buenas tardes. Yo quisiera saber, uno como comprador, cuando hace su compra y le dicen yo le mando la factura por correo y la factura no llega, ¿qué se hace? ¿Cómo la recupero si ya no estoy cerca de ese almacén? ¿Qué puede hacer ahí? ¿Qué mecanismo puede implementar nuestro televidente, Juan? Bueno, yo sí le quisiera decir de que ese es un problema de tipo técnico, en la cual en un momento determinado pues se me escapa de las manos decir en ese aspecto técnico cómo podría. Digamos que el correo electrónico, la comunicación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales es el mecanismo precisamente para hacer esos requerimientos en ese sentido, ¿sí? Porque pues digamos no tendría que saberse cuál es el tema específico sobre la cual no llega la respuesta de la expedición para el adquiriente de una factura electrónica. Entonces ahí sí, pues obviamente sería más un problema técnico que de tipo conceptual o de tipo legal o de tipo reglamentario. Javier, ¿qué pasa si un establecimiento no envía la factura electrónica a tiempo? ¿Esto le acarrea sanciones legales? Pues eso puede ser motivo de una sanción para el establecimiento si está obligado a emitir la factura electrónica, porque es un documento que se debe entregar al momento de hacerse la transacción. ¿Qué tiempo tendrían esos establecimientos para su envío, precisamente? Ese tiempo es inmediato. Sí. O sea, la costumbre es ya la que ejecuta el establecimiento, que normalmente no la envía o la envía extemporáneamente a los 8 o 15 días. Y en la práctica, si la persona no tiene un correo electrónico o un medio digital donde la pueda recepcionar, ¿qué hace? Pues puede pedirle a la entidad que se la envíe a través de pronto de otros mecanismos como un WhatsApp, ¿sí? Para efecto de tener trazabilidad de la compra. Javier, nos preguntan, ¿se puede vender la factura electrónica y cómo se cobra ante un juez? A ver, las facturas electrónicas, cuando las personas prestan un bien o servicio y no es pagada, esa factura electrónica normalmente se debe registrar por un aplicativo de la DIAN que se llama el Radian, donde queda la trazabilidad de que la factura electrónica se le vendió a una persona para efectos de que no se le venda esa factura electrónica o no se endose esa factura electrónica a otras personas. Como es un medio virtual, entonces hay que tener un control para efectos de la trazabilidad de quién es el titular de los derechos contenidos en esa factura electrónica. Colombia ha venido avanzando desde el año 1999 en el comercio electrónico y mensajes de datos a través de la ley 527 de 1999, la cual le da validez a cualquier tipo de transacción que se realice por correo electrónico o por mensajes de datos. Ahí en la práctica sucede mucho que los deudores de las facturas electrónicas no pagan y tratan de pronto de evitar el pago a toda costa, y en muchos casos se da en la práctica judicial que la persona no registra en el Radian la factura electrónica y tienen muchos problemas para que le admitan la demanda por no tener esa trazabilidad en el Radian. No es requisito que esté en el Radian para que preste mérito ejecutivo ante un juez, pero muchas personas básicamente obstaculizan el cobro manifestando que como no aparece en el Radian no se puede cobrar, algo que no es así, porque la ley 527 de 1999 establece que cualquier transacción realizada mediante mensajes de datos es válida. Entiendo, estamos también escuchando a nuestros televidentes que se comunican en directo con este espacio en nuestra línea nacional. Ahí está Wilfrido desde Cúcuta. Wilfrido, bienvenido, bien dateado, qué gusto saludarlo. Adelante con su pregunta. Buenos días, buenas tardes. Mira, mi pregunta está dirigida específicamente que nosotros tenemos una asociación de cacao, pequeños productores de cacao acá en el norte de Santander, en el municipio de Cúcuta, pero
Nosotros parte de ese cacao lo estamos transformando en chocolate, somos un emprendimiento, pero tenemos contactos para venderle por lo menos a un hotel, a la Cámara de Comercio, a unas instituciones que tenemos la posibilidad de venderle, pero lo que nos están pidiendo es que tenemos que tener factura electrónica, y nosotros los volúmenes que vendemos son muy pocos al año. Entiendo, Wilfrido. ¿Qué puede hacer en este caso a Wilfrido, que le agradecemos por su llamada y con ese contacto que hace esta hora con nosotros? ¿Existe algún número de productos mínimos para la implementación de la factura electrónica? De pronto matizando un poco de la pregunta que nos hace Wilfrido a esta hora, que dice que su producción pues no alcanza lo suficiente para que el día de mañana se pueda reportar como facturación electrónica. No, yo invito a Wilfrido que lo piense de otra manera. Definitivamente el tema de la factura electrónica ha simplificado una cantidad de procesos. El objetivo de la regulación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales es evitar evasión y elusión de las ventas o de la explotación del objeto social que desarrollan los pequeños, medianos y grandes empresarios. Debemos verles siempre el beneficio. El beneficio es que los pequeños empresarios piensan de que hay una carga impositiva muy grande, y es todo lo contrario, porque como lo explicó el doctor Valero, hay una serie de beneficios, de descuentos tributarios que le permite que el contribuyente pague menos de lo que efectivamente está pensando que debe pagar. Entonces, digamos que en este orden de ideas hay que mirar efectivamente ese costo-beneficio que le implica y no tenerle ese miedo, porque puede constituirse en un evasor o en un elusor de impuestos que puede traer consecuencias pecuniarias, administrativas, inclusive de tipo penal hacia el futuro. A la pregunta que hace Wilfrido, precisamente uno ve una cantidad de tiendas que siguen haciendo el documento en papel y le colocan que remisión número tal y que en revisión. Eso no es legal para efectos tributarios, y si compran mucha mercancía para vender esa mercancía es muy riesgoso, porque pueden tener esos efectos y esas consecuencias posteriores en términos sancionatorios. Entonces yo le invito a Wilfrido que siga con el mismo procedimiento, que facture, que no le tenga miedo al tema ni a los impuestos, porque hay que ver los beneficios que trae. Sí, doctor. 2:51 de la tarde, estamos en este Bien Dateado en directo, acompañándolos en la pantalla de Canal Institucional. Nos vamos para Zipaquirá, precisamente ahí está María. María, bienvenida, qué gusto saludarte en directo, y adelante con tu inquietud. Muchas gracias. Mira, mi pregunta es la siguiente: una persona natural que tiene un local y ese local lo arrienda para una actividad comercial y le piden que tiene que facturar, esa persona tiene que realmente hacerlo así, los ingresos del local no le den el tope que establece. Y la otra al pegadita que por lo tanto esa persona, como está arrendando una parte comercial, tiene que también pagar IVA. Entiendo. Gracias, María, por estar conectada con nosotros. ¿Qué puede hacer nuestra televidente en ese caso? Igual, digamos que siempre y cuando cumpla los requisitos de la obligación de facturar electrónicamente lo debe hacer, pero la norma estableció una excepción de que hasta 3.500 VTs por ingresos no está obligado a facturar electrónicamente, ¿sí? Pero sí debe elaborar el documento equivalente idóneo para que al futuro, en la medida en que se le vayan aumentando los ingresos, vaya haciendo esa transición de esa factura documento equivalente a la obligatoriedad cuando supere los topes de los 3.500 VTs, especialmente para personas naturales, ¿sí? Entiendo. Como nos lo dijo el doctor Valero, pues las personas jurídicas sí están obligadas a facturar electrónicamente, obviamente dependiendo del desarrollo de su objeto social. Permítame, vamos concluyendo nuestro bloque de preguntas y respuestas, pero nos llega a esta hora una nota de voz al 312-487-0413, donde continuamos escuchándolos. Buenas tardes, mi nombre es Cristina Echeverry. Estoy sacando mi registro en Vima, pero mis ventas no suben a los 400.000 pesos mensuales. Quisiera saber, por esos 400.000 pesos, ¿cuál sería mi impuesto? Y si estoy obligada a facturar.
Perfecto, pues muchas gracias por estar conectada con nosotros. ¿Estaría obligada a facturar, Juan? Sí, es que digamos que todo depende, el estatuto tributario nos trae cuáles son las actividades económicas que explota un contribuyente y expresamente manifiesta si está o no está obligado, primero a facturar y segundo, si se considera o no se considera responsable del impuesto sobre las ventas. La norma expresamente manifiesta cuáles son esas actividades que no son sujetas al impuesto sobre las ventas. Entonces, con base en eso, precisamente el contribuyente debe verificar o puede asesorarse con la normatividad o con la misma Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales si su actividad, ¿sí?, debe facturar y es responsable del impuesto sobre las ventas. Pero la norma expresamente lo establece. Pues a Juan José Rivera y a Javier Muñoz, muchas gracias por estar con nosotros en este Bien Dateado. Nosotros avanzamos precisamente en esta tarde de jueves, hoy, hablando sobre facturación electrónica. En Bien Dateado, te orientamos. La DIAN ha implementado la facturación electrónica en Colombia como un mecanismo para modernizar y simplificar los procesos de facturación y contabilidad de las empresas, la agilidad en los trámites y una innovación para reducir la evasión fiscal en el país son algunas cualidades fundamentales de este instrumento. Pero ¿cómo adentrarnos a este mundo, donde adquirirlo, cómo facilitar su operación? Nosotros aquí en nuestra sección de servicio vamos a develar todas esas preguntas con nuestro invitado. Por eso a esta hora le doy la bienvenida a John Jairo Sánchez. Eres el director de Proyectos Telus Comunicación para hablar de este tema. Gracias, John Jairo, por aceptar la invitación. Bienvenido. Gracias, muy amable por invitarnos a tan prestigioso programa. ¿Qué te parece si iniciamos esta conversación con que tú nos cuentes un poco, a la hora de la verdad, cuál es el paso a paso para adquirir facturación electrónica? Bueno, los pasos son muy sencillos. Realmente lo que tengo que hacer es ingresar a la plataforma de la DIAN. Ahí hay una sección en la página principal que se llama temas de interés y ahí ingreso, hay una sección que se llama habilitación, donde ingreso a esa opción, me solicita el sistema con quien deseo facturar electrónicamente, que en este caso hay tres alternativas. Una es la modalidad de software propio, la otra es utilizando la facturación gratuita de la DIAN y la otra es mediante un proveedor tecnológico. Una vez completo esos pasos, el sistema me habilita un rango de numeración para que yo haga pruebas en mi sistema, cualquiera de los tres, y ya con eso automáticamente superadas las pruebas, el sistema actualiza el RUT y nos deja con la responsabilidad 52, que es facturador electrónico. Bueno, es sencillo realmente. Es sencillo. Sí, bueno. de pronto suena así, pero uno haciéndolo es muy sencillo realmente. John, y un caso de la vida real. Resulta que yo fui a un restaurante, al final me ofrecieron la facturación tradicional o la electrónica. Realmente a mí me pareció un poco engorrosa la situación. ¿Cómo podemos educarnos para dejar el papel a un lado? Sí, bueno, me pasa a mí y a todos mis amigos y mi familia, pero realmente sí es una cuestión cultural de solicitarle a la empresa a la que le estoy adquiriendo el bien y servicio que emita la factura. De hecho, yo ni debería hacer eso. O sea, ellos deberían emitirlo sin que yo les tenga que pedir eso. Pero es una cuestión cultural y muchas veces lo he escuchado en la DIAN de que hay utilizan una palabra que realmente es como una sanción social, en donde socialmente ya todos nos obligamos a que debemos cumplir con ese requisito. Y John, ya para finalizar, ¿dónde podemos encontrar información para poder educarnos y poder implementarlo no solamente nosotros, sino las empresas? ¿Dónde encontramos esa información adicional? Bueno, en la DIAN es una plataforma muy robusta, nos indica los beneficios, cómo hacerlo, también en redes hay muchos proveedores tecnológicos, empresas como las nuestras que ofrecen también el producto de facturación electrónica. Entonces, lo que son redes y la plataforma de la DIAN es una fuente de información súper clave y sobre todo la plataforma de la DIAN es muy segura. Entonces, ofrecen muchos
videos con el doctor Valero, por ejemplo, hay muchos webinars que se proyectan y básicamente es eso, entrar a la página de la DIAN y ahí hay muchos apartes para obtener información. John, muchísimas gracias por tu valiosa información y la verdad, bienvenido siempre aquí en Bien Dateado. Muchas gracias, no, cualquier cosa, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Hasta y luego. aquí en Bien Dateado conectamos con sus inquietudes. Aquí los sacamos de dudas en vivo. Escríbanos al correo biendateadotv@gmail.com para conocer sus interrogantes. Estamos listos para abordarlos en este espacio. Y bienvenidos nuevamente a nuestros clasificados, porque aquí en Bien Dateado tenemos ofertas de estudio de educación y trabajo de su interés. Atentos, busquen papel y lápiz, porque aquí en Bien Dateado estamos a su servicio. En Bien Dateado te presentamos ofertas de empleo y educación. Esta oferta laboral solicitada en Jamundí, Valle del Cauca, te puede interesar. Está dirigida a un cocinero con conocimiento en prácticas relacionadas con la manipulación de alimentos. Deberá determinar el tamaño de porciones de alimentos, estimar ingredientes, costos y solicitar suministros. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un cocinero con más de 6 meses de experiencia. Quien ocupe este cargo obtendrá un contrato a término indefinido y tendrá un salario entre 1 millón a 1.500.000 pesos. Aplica ahora y encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 342-6386. Google está ofertando el curso Fundamentos de Marketing Digital dirigido a emprendedores. Este taller busca convertirte en un experto de marketing digital por la agencia Interactive Advertising. Los 26 módulos que componen el curso han sido creados por instructores de Google e incluyen numerosos ejercicios prácticos y ejemplos reales que te ayudarán a conseguir excelentes resultados. Para más información puedes dirigirte a www.learningdigital.withgoogle.com y seleccionar Fundamentos de Marketing Digital o elegir el que más se ajuste a tus necesidades. Esta oferta laboral solicitada en Leticia, Amazonas, está dirigida a un asesor turístico. La Agencia Pública de Empleo se encuentra en la búsqueda de un asesor turístico que se encargará de recolectar, procesar datos de indicadores turísticos según procedimientos técnicos, suministrar información de servicios conexos del destino turístico de acuerdo con las necesidades y expectativas del visitante y protocolos de servicio. La persona interesada debe certificar como mínimo 12 meses de experiencia en las áreas mencionadas. La persona elegida para el cargo tendrá un contrato a término indefinido y un salario mensual de 1 millón de pesos a 1.500.000 pesos. Postúlate a través de www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co con el código 342-6388. En Bien Dateado estamos a tu servicio. ¿Te preocupa la salud de tu boca? No te preocupes. Con los cuidados adecuados puedes prevenir enfermedades, tener una sonrisa en buen estado. Conoce cómo hacerlo. Tu cita es con Bien Dateado, porque tenemos la mejor información para que cuides tu salud oral. Conoce sobre los signos, señales y tratamientos para cuidar tus dientes y encías. Te ayudamos a combatir el miedo que causa el sonido de la fresa cuando es tiempo de visitar al odontólogo. Tenemos tips que ayudarán con tus hábitos de higiene. Conéctate y aprende a cuidar tus dientes. Los viernes son de salud en Bien Dateado, desde las 2 de la tarde, en la pantalla de Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Facturación electrónica, Carlos. Facilísimo, ¿no? Sin duda alguna, la combinación de procesos que conocíamos antes, ahora con la innovación digital, le permite a compradores, a vendedores, hacer de esa facturación electrónica una realidad. Hemos llegado al final de Bien Dateado. Nos vemos pronto con más información de servicio para todos ustedes. Feliz tarde. Chao, chao.